anticipar. Bien, vamos a ampliar, claro, esta información, hablando también de lo que se espera de la inflación. Y nos vamos a meter en otro tema que sin duda también tiene que ver con los precios, donde vamos a repasar, claro, lo que pasa con el dólar blue, pero en este caso, ¿qué está pasando con los dólares financieros y la intervención del gobierno justamente en ese mercado? Para eso vamos a hablar con Lucas Caratini. Él es economista y nos traes, Lucas, el fino de esta información. ¿Cómo estás? Buen día. Rocío, Mariana, ¿cómo están? Muy buenos días por ahí. Bueno, sí, los últimos días estuvimos viendo, más allá que siempre hubo desde obviamente principio de año intervención del gobierno en los dólares financieros para contener un poco la cotización, en los últimos días vimos un aumento fuerte de esta intervención. ¿Por qué podemos decir esto? Primero y principal, porque si vos ves las diferentes plazas en las cuales vos podés hacer lo que se denomina dólar MEP, hay diferencias bastante fuertes entre lo que sería el dólar MEP con determinados instrumentos, que está más o menos en 520 pesos o ronda los 520 pesos, con los dólares financieros que vos podés hacer con bonos del gobierno, que está más o menos en la zona de 509 pesos, con lo cual lo podemos llamar un dólar financiero subsidiado, de alguna manera, si querés. ¿Por qué? No solamente por la intervención, sino también producto de determinadas regulaciones que hacen que jugadores grandes, digamos, no puedan acceder a esos instrumentos para hacerse de dólares. Y además porque en esas plazas estás viendo cada día o prácticamente todos los días volumen récord de negociación, hablando en términos de dólares, ¿no? Más o menos nosotros si agarramos desde mayo, obviamente los datos precisos en el momento son difíciles de estimar, pero desde mayo vos más o menos tenés una intervención con bonos de 500 millones de dólares por mes en lo que sería MEP y contado con liquidación, lo que te da más o menos, que obviamente este número no es exacto porque hay momentos estacionales en los cuales ves más intervención, digamos, como lo fue en su momento en mayo y como lo es ahora en estos días, de una intervención más o menos entre 20 y 25 millones de dólares diarios en las diferentes plazas de dólares financieros. Sí, había sacado Portfolio Personal, PPI, un informe la semana pasada, cuando fue el volumen récord de operaciones, estimando, más que contando, que la intervención del gobierno había llegado a los 45 millones de dólares. Claro que hoy no tiene tantas reservas. Preguntándole a altos funcionarios del Ministerio de Economía, me lo desmintieron, me dijeron, es más, me dieron la cifra precisa, fue 14,5 millones, ¿no? La intervención en ese día récord, o sea, menos de la tercera parte de lo que estimaban, 15 millones. ¿Por qué? Y la explicación era, tenemos que cuidar mucho, pero mucho las reservas. Entonces, ojalá, decían, pudiéramos intervenir tanto. No podemos intervenir tanto. Ahora, ayer y anteayer bajó un poquitito el volumen negociado, con lo cual la intervención habrá sido menor. ¿A qué atribuís que haya bajado un poquito el volumen negociado? Es que vos tenés una realidad que es, en esas plazas, el minorista, por decirlo de alguna manera, puede ir y dolarizarse, porque todo lo que son inversores institucionales, ALICs, que son básicamente los corredores de bolsa, digamos, no pueden vender en dólares esas especies, o mejor dicho, no pueden quedar en el neto del día vendidos en dólares contra esa especie, lo que básicamente en los papeles te implica que vos no podés dolarizarte a través de esos instrumentos, lo cual hace que la necesidad de intervención, por decirlo de alguna manera, sea un poco más baja. Y ahí lo que te genera es que vos estás viendo, por ejemplo, con un AL30, un GD30, por ponerte un nombre de uno de los bonos, un tipo de dólar, y cuando vos haces el tipo de cambio con otros instrumentos, te da un dólar considerablemente más alto, de unos 15 pesos más o menos de diferencia, ¿no? Por lo cual eso hace que la necesidad de intervención sea un poco más baja. Así todo, también, bueno, hay una realidad que vos viste hace poco, un salto fuerte en las tasas implícitas del dólar futuro para el contrato más cercano, que es el contrato de agosto, que vence a fines de agosto después de las PASO, con lo cual hay mucho ruido, digamos, estos días, pero intervenir están interviniendo. Después, obviamente, si es con un poco más o un poco menos, eso, bueno, obviamente está para la discusión y hay que ir viendo los números, cómo van saliendo. Es real que el gobierno, no solamente el Banco Central, bonos para intervenir todavía tiene.
el Banco Central tiene, y si no, tienen obviamente el Fondo de Garantías del ANSES y otros entes públicos, que no nos olvidemos que todavía está vigente el decreto, que aparentemente, por lo que dijo el ministro Rossi, todavía no habían hecho cumplimiento de ese decreto, que es que los diferentes organismos públicos deberían desprenderse de una parte de sus tenencias de bonos en dólares, ¿no? Con lo cual, stock, por decirlo de alguna manera, además del visto bueno, obviamente, ¿no?, del FMI aparentemente para estas intervenciones, está. Sí, es un as que se guardan en la manga. Por ahora no lo quieren usar. Esto de, dicen, en el peor escenario posible, lo tienen ahí como otro de los tantos conejos de la galera ahí de Sergio Massa para poder llegar a sacar en caso de que ocurra un cisne negro. El tema es que seguramente hoy tenés un dólar MEP, como vos decías, con el AL30 totalmente subsidiado a menos de 510 pesos, prácticamente el mismo valor que el dólar ahorro. Por lo tanto, digo, está barato. Está barato, sin dudas. También, obviamente, esto es algo que venimos diciendo. Vos, los dólares financieros, si más o menos los ajustás por inflación, que me parece que es una métrica medianamente válida, no está tan... Un par de pesos sí, pero digo, no está atrasado, con lo que podemos decir muy atrasado, con lo cual, obviamente, si nosotros vemos que la inflación sigue aumentando, que para mí es lo que vamos a ver en los próximos meses, un claro ejemplo de esto es el salto estrepitoso que pegó la carne en los últimos días. Los dólares financieros van a tender a aumentar, obviamente, no tengamos dudas. ¿Cómo el tema ves? también que vos... Sí, Rocío. ¿Cómo ves, Lucas, lo que puede pasar con el mercado en relación a las acciones, ¿no? Ya hay algunos medios que están hablando de qué va a pasar con el efecto paso y si va a ser un escenario más parecido al de 2015 o al de 2019. Y mira, para mí el peor escenario que vos podés tener en las PASO es, de alguna manera, gane quien gane, no tener un candidato claro que tenga la ventaja para las elecciones generales. Claro. Ya sea Massa, ya sea alguien de la oposición, ya sea Milei, el que sea. ¿Por qué? Porque te genera mucha incertidumbre de las PASO meramente a las generales. Con lo que pasó en el 2019, básicamente, había mucha expectativa puesta en un resultado puntual, y el mercado en general suele matar los consensos, por decirlo de alguna manera. Entonces, con el resultado opuesto, al otro día tuvimos una de las peores caídas, no solamente de la historia de la bolsa argentina, sino de la historia de las bolsas mundiales en un día. Hay acciones que se desplomaron 50% la cotización en una misma rueda. Y Galicia, sí, el caso de Galicia, una de las acciones más negociadas. Y esto justamente viene a la cabeza de muchos, ¿no? De decir, uy, por si acaso me cubro, por si acaso ahora no hago un plazo fijo a 30 días. Claro. Mira, vos me preguntás a mí, el contexto para mí hoy es, más allá que por ahí la foto es peor a nivel macroeconómico, si le queremos poner alguna palabra, yo no creo que haya semejante desplome en la bolsa. Primero y principal, que para mí las expectativas son más bajas, en el sentido de, hay mucha gente que te dice, pago por ver. O sea, yo apuesto por ahí a que haya un cambio después de las elecciones, a que obviamente haya otro tipo de medidas que se tienen que tomar necesariamente, que ya muchos candidatos por ahí no te lo dicen, pero vos escuchás a lo que te dicen los referentes económicos de los diferentes equipos, e incluso referentes económicos del oficialismo. Te das cuenta que saben que van a tener que ir a tomar un determinado grupo de medidas, más allá que no son las medidas más populares, por decirlo de alguna manera, con lo cual yo no veo que haya un desplome, por decirlo de alguna manera, al día siguiente de las PASO. Sí es cierto, que me parece que está bueno aclararlo, las acciones argentinas subieron muchísimo el último tiempo, no solamente medido en pesos, sino también medido en dólares. Ahora, con lo cual podés tener un descanso, por poner una palabra, natural en la suba de las cotizaciones. Así todo, también es real que si vos haces cualquier análisis ya por ahí un poco más fundamental, si querés, de cómo están consolidadas las empresas, sí, hay mucho valor en las empresas argentinas, sobre todo si vos tenés escenarios, por así decirlo, benévolos para el año que viene, ¿no? Si vos partís de escenarios buenos para lo que sería el 2024 y ya si querés más a 2025, porque el 2024 va a ser un año naturalmente complicado, más allá que naturalmente vas a estar mejor, sobre todo por el tema del agro y vaca muerta para el lado de lo que es el sector externo, exportaciones, importaciones y los dólares, que son los que básicamente tanto necesitamos. Ya 2025 debería ser una foto considerablemente mejor.
al contexto de la Argentina, ¿no? Con todos los problemas, obviamente, que seguimos teniendo. Sí, pensaba en lo que se define en las PASO en particular, que es la interna de Juntos por el Cambio, y habíamos traído este tema a conversación aquí, Marian, viendo tal vez qué prefiere el mercado, ¿no? Si un candidato tal vez un poco más moderado y con más capacidad de negociación como Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, que habla de, bueno, un golpe, ¿no?, en relación a la fuerza con la que haría los cambios que consideran necesarios. Sergio Massa está convencido de que si la ganadora es Patricia Bullrich de esa interna, él tiene muchas chances de ser el próximo presidente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría, qué puede llegar a pasar el lunes 14 de agosto si a Sergio Massa no le va bien en las PASO? O sea, vas a tener un gobierno muy debilitado. Bueno, y eso es más o menos lo que nos pasó en el 2019, que fue el resultado más allá que obviamente estuvo lejos de lo que se puede decir el consenso en mercado, de lo que esperaba el resultado, te genera cierto vacío de poder, porque muchos actores económicos se ponen en, bueno, no me sirve hablar con el que está, me tengo que poner a hablar con el que viene. Y en ese interín, entre el que está y el que viene, ¿no? Digamos, tenés muchos meses. Y además de tener muchos meses, tenés la negociación con el fondo, que más allá de lo que vos ya has arreglado hoy, las metas con el fondo son prácticamente incumplibles, no está mal decirlo. La realidad es que las metas que nos pusieron de acá a fin de año, teniendo en cuenta el contexto electoral, son metas muy exigentes, con lo cual vos en noviembre te vas a tener que volver a sentar a negociar, y obviamente el fondo va a querer sentarse a negociar con el que tenga más chances de ser el próximo presidente y estar básicamente tomando las decisiones. Con lo cual, claro, un resultado, te diría incluso no solamente de por ahí del oficialismo, no tener un resultado claro de cualquiera de los sectores te va a generar mucha incertidumbre. Con lo cual, para mí, lo mejor que te puede pasar, más allá sin poner en nombre a algún candidato puntual que gane, es tener un resultado contundente en las PASO, sí, de tal manera que te quite incertidumbre ya para las generales. No digo obviamente que el resultado en las generales no pudiese llegar a cambiar, pero que vos ya desde el vamos tenés una foto un poco más clara. El escenario de 3/3, que obviamente yo personalmente descreo muchísimo de las encuestas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, porque es un tema con las redes, la modernidad y demás, bastante complicado de estimar realmente para dónde están los diferentes electorados. Si vos tenés realmente un escenario de 3/3, para mí es el peor escenario de todos, porque es el escenario que te lleva a tener el mayor grado de incertidumbre, ¿no? Vos necesitas que un candidato tenga un resultado contundente en las PASO para amortiguar esta incertidumbre. Si no, obviamente vas a acumular más incertidumbre hasta las generales, y ni que hablar si además de eso le sumás tener un eventual balotaje, ¿no? Lucas, muchas gracias, como siempre, por atendernos por favor, y traernos este análisis. Muy buenos días. Para vos también, Lucas Caratini, economista, hablando.